Listo, estamos, chiquillos, chiquillas, tengan todas ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a estas clases de puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez, tal como vieron al inicio del video. Hay mucha gente en el chat y no vinimos a hablar de Mr. Jaiba. Espero que les haya ido muy bien en la PSU, especialmente la PSU de lenguaje, obvio, ¿cierto? Ya los vi que hay harta gente en el chat, chiquillos, de verdad espero que les haya ido muy bien, que esa preparación para textos líricos nos haya servido para la vida, porque claramente para la prueba no sirvió. Ya, chiquillos, estamos en este momento en clases de Puntaje NEM. Puntaje NEM es un programa, ¿cierto?, orientado especialmente para los chicos que aún están en el colegio. Originalmente, ¿cierto?, lo teníamos centrado exclusivamente en cuarto medio, pero evidentemente los cuartos ya salieron, ¿cierto?, ya están disfrutando de su anhelada libertad luego de haber estado rindiendo estos últimos 2 días las pruebas PSU. Por lo tanto, la clase pasada, como ya los chicos de cuarto medio habían salido, hicimos un repaso global de todo lo que era la materia de primero medio, los contenidos de primero medio, y el día de hoy nos vamos con los contenidos de segundo medio, porque Puntaje NEM, ¿cierto?, está orientado precisamente para ayudarnos a subir las notas, y sabemos que ya en este periodo ustedes están rindiendo las últimas pruebas semestrales, globales, coeficiente 2, coeficiente 5, en algunos casos los que no fueron en todo el año en colegio, qué sé yo, así que ojo con eso, estamos acá ya viendo los contenidos de lo que vendría siendo, ¿cierto?, segundo medio. Los de primero medio ya los vimos la semana pasada y los pueden revisar en la página de puntajenacional.cl, así como también los pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Como ya dijimos, ¿cierto?, los contenidos globales, los más importantes de segundo año medio, es decir, lo que involucra la narrativa, la lírica, ¿cierto?, el drama. Vamos a hablar acerca también de la literatura barroca y el siglo de oro español, porque es precisamente la época que toma con mayor fuerza este segundo año medio. El discurso argumentativo y la publicidad y propaganda inserta, ¿cierto?, dentro de lo que es discurso argumentativo. Ya, entonces partimos con narrativa. Decíamos que la narrativa tiene que ver con los cuentos, con las novelas, con todos estos elementos de la prosa más que nada. Y vamos a trabajar este segmento de narrativa con este cuento de Santiago en 100 palabras que dice así. Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida. Sacaba la basura por la puerta trasera. Siempre lo esperaban ansiosas algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había una a la que le faltaba una pata. Un día preparó una trampa con una caja sostenida con un palito amarrado a una pitilla. Puso varios panes debajo de la caja, esperó agachado, pitilla en mano, y tiró de ellas apenas la coja paloma picoteó el pan. Ahora ya no es coja, tiene una pata nueva hecha con una cucharita de plástico amarrada firmemente con cinta adhesiva. Y el texto se llama La coja. Entonces, en relación, y aquí me va a desaparecer porque tendré que se alcance a ver bien. Ahí sí que sí. Ya, entonces, en relación a la estructura de la narración, las narraciones, ¿cierto?, en general, independiente si es un microcuento, si es una novela, si es un cuento completo, qué sé yo, nos vamos a tener siempre exactamente la misma estructura, que de hecho es la misma estructura de cualquier tipo de texto, solo que aquí cambiamos tal vez un poquitito los nombres, pero más que eso, ¿cierto?, tenemos la misma estructura y como tal también responde más o menos a las mismas características, siempre ciñéndonos en este caso a que estamos hablando de un texto narrativo. Entonces, en el caso de la introducción, nosotros describimos el tema, lugar y la situación en la que se va a desarrollar el cuento, así como también los personajes y el ambiente. Entonces, en resumen, lo que hacemos es introducir, ¿cierto?, la situación comunicativa, que en este caso es un microcuento, analizando, ¿cierto?, los componentes que van a ser necesarios para lo que vendría siendo el desarrollo. En el caso del desarrollo, nos vamos a encontrar con lo que ocurre a los personajes que fueron nombrados en un inicio. Presenta un conflicto que debe ser solucionado. El número de conflictos va a variar dependiendo del estilo de la narración que nosotros podamos apreciar, ¿cierto? Si es un cuento, si es un microcuento o si es una novela. En el caso de las novelas, generalmente nosotros asociamos la novela a más número de páginas. Sin embargo, en realidad a lo que tenemos que asociarlos es a los más números de conflictos que debemos solucionar cuando estamos leyendo el cuento.
Perdón, la novela. Y en el caso del desenlace nos permite saber finalmente qué es lo que sucede con los personajes de la historia y cómo se soluciona entonces el conflicto. Entonces, en el caso de la introducción, en el cuento que leímos recién, ¿cierto? Tenemos que Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida, sacaba la basura por la puerta trasera y siempre lo esperaban ansiosos algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había una a la que les faltaba una pata. Y ahí nosotros ya vamos viendo cómo, ¿cierto?, se va desarrollando el tema, el lugar y la situación, así como también los personajes, que en este caso serían Marcos, ¿cierto?, y esta paloma coja. Después en el desarrollo, que ya empezamos a trabajar directamente con los elementos que vimos en la introducción, tenemos que un día Marcos, ¿cierto?, preparó una trampa con una caja sostenida con un palito amarrado en la petilla, puso varios panes para atraparla, ¿cierto?, esperó, agarró a la paloma, ¿cierto?, ahí que estaba en la trampa. Y después, al final, ¿cierto?, ya sabemos finalmente qué es lo que pasa con la paloma, porque fácilmente Marcos podría haber sido, ¿cierto?, un asesino de palomas y haber asesinado a la paloma porque estaba sufriendo, porque le faltaba una pata, podría haberse comido a la paloma, podría haberse llevado para la casa, ¿cierto?, podría haberla enjaulado para cuidar de ella, podría haber hecho muchas cosas. Sin embargo, a partir del desenlace, nosotros ya sabemos qué es lo que Marcos, fue la intención, ¿cierto?, de cuidar la paloma, porque al final ya sabemos que la paloma ya no es coja, sino que tiene una pata nueva hecha con una cucharita de plástico amarrada firmemente con una cinta adhesiva. Es ahí entonces en el desenlace donde nosotros sabemos y solucionamos también el conflicto que se nos presentó con anterioridad entre la introducción y el desarrollo. Después, en relación a lo mismo, ¿cierto?, podemos caracterizar los personajes, independientes si los personajes son personajes principales, secundarios o terciarios. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros caracterizar los personajes? Muchas veces nos piden, ¿cierto?, en las pruebas, por ejemplo, que caractericemos física o psicológicamente a los personajes, o también que los analicemos desde perspectivas múltiples, es decir, física y psicológicamente. Muchas veces, cuando nos piden caracterizar, sobre todo la parte psicológica, ¿cierto?, muchas veces lo que tenemos que hacer finalmente es inferir. Y es ahí donde empezamos a generar ciertos conflictos y ciertos problemas, porque la habilidad, ¿cierto?, de inferir es una habilidad que tenemos que ir desarrollando en la medida que vamos leyendo, pero no siempre todos la desarrollamos con la misma velocidad. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, cuando nosotros nos permitan, o sea, nos soliciten caracterizar a los personajes, tenemos que ver el personaje como un todo, es decir, a partir de múltiples perspectivas. Dentro de ellas vamos a apreciar entonces el nombre, sus rasgos físicos, rasgos psicológicos, los roles que cumple dentro de un establecimiento, ¿cierto?, los objetos y su conducta, así como también su lenguaje. Entonces, en el caso del nombre, muchas veces, no en el caso de esta narración no es el caso, ¿cierto? Pero muchas veces es signo de identidad y en algunos casos también puede poseer simbolismos. Para hacer un ejemplo, ¿cierto?, en el caso del libro La Metamorfosis, absolutamente todos los personajes nos representan algo a través del nombre que posean. Por lo tanto, van a estar relacionados ahí y van a ser posibles de ser interpretados a partir de sus elementos simbólicos. También tenemos los rasgos físicos, que cierto son las cualidades externas que se destacan aspectos de un personaje. En este caso, los rasgos físicos es lo que podríamos admirar, ¿cierto?, y presenciar en relación a una persona, en este caso un personaje. Y en el caso de los rasgos psicológicos, muchas veces tenemos que ahí ya empezar a fijarnos cómo se comporta con los demás para poder obtener esta información, porque los rasgos psicológicos no son visibles. Si nosotros pensemos en una situación cotidiana donde estamos conociendo a una persona, para saber cómo es psicológicamente, si es amable, si es simpático, si es desagradable, si es envidioso, necesitamos conocerlo un poco más allá. Los rasgos físicos son fáciles de identificar, mientras que los psicológicos, ahora sí, muchas veces tenemos que empezar a inferir. ¿Por qué? Porque los rasgos psicológicos tienen que ver con la forma de ser del personaje, la que se va a evidenciar a través de sus reacciones y también de su temple de ánimo. En relación a los roles, cuando hablamos de roles, nos vamos a referir a cómo, ¿cierto?, este personaje se desempeña en sociedad. Es decir, cómo es con su familia, cómo es con sus colegas, cómo es con sus amigos, cómo es con el resto de la sociedad. Para eso, ¿cierto?, necesariamente y evidentemente necesitamos leer el texto. Después, en el caso de los objetos, no siempre están mencionados los objetos, pero estos tienen que ver muchas veces, ¿cierto?, con los elementos simbólicos que podemos dotar al personaje a través de ellos. Es decir,
Si el personaje posee un elemento de carga semántica significativa para él, es decir, que es muy importante para él, que es algo que siempre anda trayendo, que es algo que tiene un significado, va a ser posible, ¿cierto?, de caracterizar el personaje a través de él. Por ejemplo, para apreciar el tema de los objetos, tenemos el caso, ¿cierto?, de Thor, por ejemplo, el dios, ¿cierto?, de los vikingos y qué sé yo. En el caso de Thor, ¿cierto?, un objeto muy importante para él es su mazo. Por lo tanto, ahí tenemos algo con lo que podemos representar al personaje y caracterizarlo también. Y en el caso de la conducta y el lenguaje, evidentemente va a estar referido al comportamiento que tenga, a las acciones que ejerza y también a cómo se refiere a través del lenguaje con los otros personajes para poder irlo caracterizando, por ejemplo, desde el punto de vista de su rol social, por ejemplo, a través de su punto de su rol a través de la historia y así sucesivamente. Cuando hablamos de historia, sí, hablamos del contexto sociocultural. Entonces, en el caso del cuento que leímos al inicio, tenemos que el nombre, ¿cierto?, de este personaje es Marcos. No representa o no debiese representar mucha más información porque es un microcuento, por lo tanto tampoco podemos extraer tantos símbolos ni tantos elementos. Rasgos físicos de Marco no son presentados, pero sí son presentados sus rasgos psicológicos. Sin embargo, fíjense que estos rasgos de que es inteligente y generoso no son planteados en el cuento mismo, sino que tenemos que inferirlos a partir de cómo atrapa a la paloma, por ejemplo, ¿cierto? Este planear capturar a la paloma para crearle la pata ortopédica, de haber puesto la cajita, de haberla tirado con la pitilla, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿cierto?, nos encontramos con que es un hombre evidentemente inteligente, y en el caso del generoso, que viene siendo que le puso la patita ortopédica a la paloma. Los roles que cumple, en este caso el rol que cumple él es un trabajo en comida rápida. Tenemos que considerar, ¿cierto?, que él manipula comida y también tuvo que manipular a la paloma, por lo tanto ahí tenemos un rol que también atañe a su rol, a sus rasgos psicológicos, donde el personaje, ¿cierto?, a través de su rol de trabajar en comida rápida, le importó bien poco, ¿cierto?, con tal de salvarle un poco la existencia a esta paloma. En el caso de los objetos, como ya decíamos, manipula alimentos en su trabajo y otros también para fabricar la pata ortopédica de la paloma. Sin esta manipulación de alimentos, sin esta manipulación de estos objetos, no podríamos haber tenido la pata que le pusieron a la paloma. Y en caso de la conducta y el lenguaje, ¿cierto?, tenemos y apreciamos, ¿cierto?, que al preparar la trampa para atrapar la paloma y crearle esta pata, ¿cierto?, esta pata ortopédica, como la hemos estado llamando, a partir de un elemento tan cotidiano y sobre todo tan del uso de la comida rápida, que es la cuchara plástica, demuestra ser un personaje bastante preocupado. En relación al lenguaje que utiliza Marcos, la verdad es que no lo podemos apreciar porque no son presentadas ninguna palabras que él haya emitido en este microcuento, porque ya decíamos, es un cuento muy cortito como para poder apreciar esos elementos. Ya. Otro de los aspectos que son muy importantes destacar a partir del género narrativo es una cierta característica, ¿cierto?, que tiene el texto narrativo que muchas veces se nos olvida. Muchas veces caemos en la pequeña trampa, el profesor, ¿cierto?, de lenguaje o la profesora de lenguaje nos pone ahí como distractor quién es el narrador del cuento y nos sale el nombre del autor. Y ahí es donde generamos un conflicto. ¿Por qué? Porque, chiquillos, recuerden súper bien que el narrador no es lo mismo que el autor. El narrador es un ente ficticio creado por el autor para contarnos lo que va sucediendo en este mundo narrativo. Por lo tanto, el narrador, el autor cede la palabra al narrador para que nos vaya dando cuenta de este mundo ficticio que él nos va creando. Entonces, súper importante destacar que autor y narrador no son las mismas personas, aunque tengan el mismo nombre. Eso no importa. Aunque tengan el mismo nombre, no van a ser las mismas personas. El autor es real, mientras que el narrador es ficticio, es creado por el autor para contarnos entonces este mundo. Y eso hay que ponerle mucho ojo, chiquillos, porque en las pruebas, como ya decíamos, las pruebas globales de fin de año, nos puede aparecer esta pregunta como un distractor y podemos caer súper fácil. Así que, ojo, el narrador es ficticio, mientras que el autor es real. Si el narrador no se le ha especificado con nombre, podemos decir que es el que cuenta la historia, que es tal persona. En el caso muchas veces encontramos narradores personajes, por lo tanto ahí tenemos que ponerle el nombre del personaje, o que es un narrador protagonista, ¿cierto? Y en relación a eso mismo, tenemos que considerar las perspectivas que toma el narrador para presentarnos la historia. Entonces, tenemos un narrador heterodiegético y también tenemos un narrador homodiegético. En el caso del narrador
heterodiegético, que es una palabra ahí media extraña que a veces nos cuesta recordar, tenemos que pensar en cómo está formulada, cómo está armada esta palabra. Hetero, ¿cierto?, que significa un otro, un diferente, que viene del griego, ¿cierto?, que significa otra cosa. Y en el caso de la diégesis estamos hablando de la narración o el relato. Por lo tanto, si armamos la palabra y tratamos de armar un significado de esta palabra, vamos a decir que el narrador heterodiegético es alguien que está fuera de la narración, es diferente a la narración en sí misma, está por fuera. Entonces, el narrador heterodiegético va a estar fuera del relato y nos vamos a encontrar o con un narrador omnisciente o con un narrador objetivo. En el caso del narrador omnisciente, vamos a decir que también es conocido como narrador de conocimiento absoluto. Todo lo sabe, todo lo ve, para él todo es posible de ser comentado porque él lo sabe todo, lo siente todo, todo. Entonces, en este caso, el narrador omnisciente, ¿cierto?, está formulado a través de las palabras omnia y esquire o scire. Esquire lo vamos a mantener. Entonces, en latín, ¿cierto?, omnia significa todo y esquire sería conocer. Entonces, todo lo conoce. El narrador omnisciente sabe todo, como ya decíamos, todo lo que ocurre en la obra, tanto para atrás, es decir, los recuerdos que tengan los personajes, así como para adelante, es decir, las cosas que le puedan pasar al personaje, y vas a ver todo desde el punto de vista de cómo son las personas, o los personajes, perdón, desde el punto de vista física y también desde el punto de vista psicológico. Por eso mismo, y para podernos contar esta situación, ¿cierto?, el narrador omnisciente se va a situar fuera de la narración para contarnos qué es lo que ocurre con los personajes. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo de narrador omnisciente o también, como decíamos, ¿cierto?, de conocimiento absoluto. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Si se fijan, este narrador sabe todo. Sabe qué es lo que pasaba con Macondo, sabe que en algún momento, cierto, coronel Aureliano Buendía se puso a recordar cómo era Macondo durante su infancia, cierto, que Macondo era así, que Macondo era asá. Sabe todo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo va a saber también. Y en el caso del narrador de conocimiento relativo, también nos encontramos con un narrador heterodiegético, es decir, está fuera de la diégesis, fuera de la narración. Sin embargo, este narrador, al contrario del anterior, no sabe todo, sabe solamente lo que ve. Por lo tanto, esto es un narrador como nosotros si estuviésemos viendo una película. Sabemos exclusivamente lo que vemos y nada más que lo que vemos. No sabemos lo que piensan, ni lo que va a pasar, ni lo que pasó. Solamente sabe algunas cosas. Por eso estamos hablando de un narrador con perspectiva limitada, no lo sabe todo, insisto, este narrador de conocimiento relativo, ya el nombre lo dice, ¿cierto? Sabe algunas cosas, no todo. Conoce aspectos exteriores de los personajes, como ya decíamos, ¿cierto? Y ya también lo estábamos iniciando, ¿cierto? Asume el rol de una cámara de cine, registra solamente lo que puede ver. Entonces, en este caso tenemos aquí otro ejemplo también, en este caso de literatura latinoamericana. Dice: era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Si se fijan, en este caso, ¿cierto?, tenemos un narrador que nos está contando exclusivamente lo que él puede apreciar. No nos dice cómo se siente la hormiga, ni a dónde se dirigía la hormiga, ni qué es lo que había pasado con la hormiga detrás. No, nos cuenta exclusivamente lo que le permite la vista. Por lo tanto, nos enfrentamos ante un narrador de conocimiento relativo u objetivo, como estábamos diciendo recién. Y en el caso de los narradores homodiegéticos, también tenemos que descomponer la palabra. Esta técnica es súper buena para poder ampliar nuestro vocabulario, chiquillos, ojo ahí. En el caso de un narrador homodiegético, la palabra homo, en el griego, ¿cierto?, viene a significar igual,
nuevamente nos encontramos ante la diégesis que decía que era relato. Entonces, si armamos el significado de lo que es homodiegético, estamos ante algo que es igual a la narración, igual a la diégesis. Por lo tanto, tenemos un narrador que está inserto dentro del relato. El anterior estaba afuera, este está dentro. Por lo tanto, nos encontramos un narrador protagonista o también podría ser un narrador testigo. Ojo, hay más tipos de narradores, sin embargo, dentro del plan, ¿cierto?, que estamos considerando para segundo medio, nos quedamos con aquellos. Entonces, el narrador protagonista ocupa el rol principal de la narración y nos cuenta la historia en la que él mismo es el eje de la narración. Es decir, nos cuenta él mismo qué es lo que siente, qué es lo que ocurre, lo que le pasó, bla, 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 bla. Por eso mismo, este tipo de narración, ¿cierto?, utiliza la primera persona, es decir, el yo, para contarnos qué es lo que va sucediendo con este personaje en sí mismo. Ejemplo, en este caso también, de literatura latinoamericana, Hijo de ladrón. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Y ahí ya ese indicio, ¿cierto?, nos empieza a decir que efectivamente es el protagonista el que nos está contando las cosas. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a 100 o a 1000. Y mi memoria no es mucho mejor. Entonces siempre habla de yo, del mí, cómo yo llegué hasta allí, etcétera. Nos va contando él mismo qué es lo que va ocurriendo con él también. Y en el caso del narrador testigo, es un narrador que también cuenta en primera persona, pero lo que está haciendo es asumir el rol de un segundo orden, es decir, de un narrador, ¿cierto?, que tiene que ver o está relacionado con cualquier otro personaje que no es el protagonista. Él nos cuenta lo que le pasa al protagonista y está dentro de la narración, pero no nos dice qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en la historia, ¿cierto?, de las historias de Sherlock Holmes, que están supuestamente contadas por Watson. En ese caso tenemos un protagonista que sería Sherlock Holmes. Watson sería el narrador testigo, ¿cierto?, que nos va contando qué es lo que ocurría con este personaje. Acá tenemos otro ejemplo de Roberto Bolaño, que dice: el caso del ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, el ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde vivió un par de años. Entonces, en este caso tenemos un narrador que está dentro de la narración, pero nos está contando lo que ocurre con un otro. Ahora, también podemos observar al narrador desde el punto de vista, ¿cierto?, de su perspectiva, es decir, cómo va a narrar los acontecimientos y los sucesos que vayan desarrollándose dentro de la obra. Por lo tanto, este orden de los acontecimientos va a depender de ciertas perspectivas, dependiendo de qué tipo de narrador y qué tipo de autor también podamos encontrar. Entonces, cuando el narrador, ¿cierto?, quiere disponer de su relato de manera estética, ¿cierto?, y llamarnos la atención de alguna manera, va a provocar, por ejemplo, ciertos saltos temporales donde nos va a dejar con la duda de qué es lo que está pasando. Lo que ocurría, por ejemplo, en el relato que leímos, ¿cierto?, pero en el fragmento que leímos de 100 años de soledad, cuando nos decía que cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía se acordó de bla, 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 y ahí es el punto de partida de 100 años de soledad, donde nos narra desde una parte, pero después nos sigue narrando todo el recuerdo del coronel Aureliano Buendía. Por lo tanto, tenemos que considerar, ¿cierto?, que cuando hablamos de historia y de relato dentro de lo que es una narración, generalmente esas dos palabras las utilizamos como sinónimos, sin embargo, no son lo mismo. En el caso de la historia nos vamos a encontrar donde el tiempo del relato, ¿cierto?, y el tiempo de la historia son iguales. Introducción, desarrollo, desenlace, que es lo que estamos viendo, ¿cierto?, que es la estructura básica de la narración. Sin embargo, también vamos a encontrar acá el relato, que son estas disposiciones temporales, ¿cierto?, estos saltos que podemos encontrar a través de la narración. Entonces, cuando nos encontramos, ¿cierto?, en esta relación entre historia y relato, donde no se generan, ¿cierto?, los mismos episodios, donde, por ejemplo, partimos del del final, o partimos del medio, ¿cierto?, o partimos de mucho más adelante en la narración, nos vamos a encontrar con un fenómeno llamado anacronías. Las anacronías son saltos temporales. Fíjense que ahí aparece la palabra cronía, que viene de cronos, que significa tiempo. Por lo tanto, en este caso nos estamos refiriendo al uso del tiempo, donde el tiempo
de la historia y el tiempo de relato son distintos, es decir, generan saltos temporales. Y en relación a eso nos encontramos con dos fenómenos, uno llamado analepsis y el otro llamado prolepsis. En este caso, ojo, aquí también existen más analepsis y más prolepsis, pero nos vamos a quedar solamente con estas porque son las que podrían aparecer en su prueba. Entonces, en el caso de la analepsis, ¿cierto? Nos encontramos con saltos temporales hacia el pasado. Fíjense aquí cómo aparecen los monitos, ¿cierto? Donde van como hacia en otra dirección, no avanzando hacia adelante, sino que avanzando hacia atrás, porque nos enfrentamos ante un fenómeno de retroceso. Mientras que la prolepsis, fíjense cómo también está estructurada la palabra, el lenguaje es fácil a veces sacar los conceptos, porque los están estructurados de manera que los podamos entender bien del mismo lenguaje. Ya, entonces, en prolepsis, ¿cierto? Vamos a tener un fenómeno llamado flash forward, que ahí el fenómeno ocurre hacia la derecha, entonces va avanzando más allá, a veces incluso del presente en el que se encuentra la narración. Entonces, el raconto va a ser un salto temporal que representa un salto muy amplio y muy extenso en el tiempo, en donde quien realiza el recuerdo se demora mucho en volver al presente, lo que veíamos al inicio, ¿cierto?, con este fragmento de 100 años de soledad. Entonces, el raconto es un retroceso muy amplio, no necesariamente a un pasado muy lejano, sino que ocupa mucha cantidad de narración. A eso nos referimos con que es amplio. No con que sea muy al pasado, sino que ocupa gran cantidad, ¿cierto?, de parte de la narración. Entonces, en este caso nos encontramos con otro cuento, ¿cierto?, que es, en este caso, una novela, El túnel de Ernesto Sábato, donde dice: todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros. Trataré de relatar todo imparcialmente. Él está en un punto determinado de su historia. Ya la mató, porque dice, ¿cierto?, que la mató. Pero no dice que la mató. Bueno, pero la mata. Ya, pero, ¿cierto? Desde ese punto de vista se da un vuelco al pasado para contarnos toda la historia de por qué pasó lo que pasó, que finalmente hubo todo un proceso con esta María Iribarne Hunter y bla, 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 bla. Dice, en el Salón de Primavera de 1946, él ya nos dice, estamos en este año. Él no nos dice al inicio que está en otro, pero por el uso de los verbos podemos asumir que sí. Presentó un cuadro llamado Maternidad, pero arriba a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Nadie se fijó en esa escena, con excepción de una sola persona. Una muchacha desconocida miró fijamente la escena de la ventana. ¿Se acuerda de lo que pasó? No necesariamente mucho tiempo antes, pero ese es el punto de partida del libro, ¿cierto? El túnel, donde nos va contando toda la relación que tuvo con María, bla, 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 hasta que llega al espacio temporal donde él ya está siendo apresado y ya está siendo juzgado por la muerte de María. Ya, y en el caso del flashback, fíjense cómo está estructurada la palabra, flashback, como el flash de la cámara, ¿cierto? Cuando sacamos fotos en el celular, rapidito. No es largo ni extenso, ¿cierto?, como el raconto, sino que este es rápido, es como el flash. Es un retroceso breve entonces hasta un hecho ocurrido en el pasado y una vuelta rápida al presente de la historia. Es un recuerdo rápido. Oye, ayer me acordé de ti. Fin, esa es toda la historia del flashback. Es algo muy breve, muy conciso y muy preciso también. Por ejemplo, acá, procuré llevar el pequeño carro de mis recuerdos hacia las varas de oro en el huerto o las ramas de tonos verdes resplandecientes en el fondo de las charcas. A una charca en particular sobre la que brillaba un enjambre de mosquitos verdes también, junto a la que oía cómo me buscaban sin contestar a sus llamadas, porque aquel día fue la abuela a buscarme. Vi el polvo que levantaba el coche en la lejana carretera para llevarme con ella a la isla. Fíjense que ahí se cierra paréntesis, se abre y se cierra. Eso nos dice que en ese espacio solamente y en ese espacio únicamente está el flashback. ¿Por qué? Porque hay apertura y cierre de paréntesis, por lo tanto ese es todo el recuerdo. Y ahí sigue la narración contándonos, ¿cierto?, que ella iba llevando su carro de oro, pero su carro de recuerdos, bla, 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 bla. Ese fue todo el recuerdo. Fue algo muy rápido, muy breve. No es necesariamente, insisto, flashback ni raconto, no tiene que ver necesariamente con qué tan atrás de la historia nos vamos, sino que tiene que ver con la rapidez o lo largo que sea, ¿cierto?, este recuerdo. Y en el caso del flash forward, en este caso nos encontramos con un salto hacia el
futuro. Por eso muchas veces también es confundida con la premonición. El flash forward, entonces, es una proyección muy breve. Fíjense que también es igual que el flashback, en este caso flash forward. Tenemos una proyección breve hacia el futuro de la historia, algo que según el presente de la misma, ¿cierto? El presente donde nos encontramos aún no ha ocurrido. Es decir, nos narra un acontecimiento que va a pasar. Y acá, en este caso, tenemos también otro fragmento de Gabriel García Márquez, pero este de Crónica de una muerte anunciada, donde nos dice: Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabía que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina para tomar el café. Se lo habían dicho a una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad y les reveló además los motivos y el lugar por donde lo estaban esperando. Entonces, salto temporal hacia el futuro. Ella está en una situación. Fue terminante la respuesta de que ni ella ni su hija sabía que a Santiago Nazar lo iban a matar. Eso es su presente. Sin embargo, el narrador inteligentemente nos dice, pero mucho tiempo después se acordó y dijo que sí, que en realidad sí sabían. Mucho tiempo después. ¿Por qué? Para no verse implicada básicamente en la muerte de Santiago Nazar. Pues no iba a contar al tiro que sí, que sabía. Entonces, en relación a eso teníamos estos saltos temporales. Pero hay otros recursos que también utiliza el narrador, que en este caso son los recursos narrativos y que se utilizan para ir construyendo el mundo narrado. No están lejanos a los saltos temporales porque muchas veces tienen que ver directamente con los saltos temporales también que se aplican, pero en este caso reciben el nombre de caja china, historias paralelas o también indicios. Hay muchos más recursos narrativos también, pero en este caso nos vamos a quedar con estos tres. Entonces, en el caso de la caja china lo que hace es contarnos una historia como una sucesión de historias que se contienen unas a las otras, las principales y las derivadas. Por eso aparece ahí el dibujito de las muñecas matrioshka, donde en estas muñequitas, ¿cierto?, encontramos una muñequita grande, ¿cierto?, la que está más pegada hasta a este lado de la pantalla, una muñequita grande que si nosotros la vamos sacando, encontramos muñequitas pequeñas, hasta llegar a la chiquitita que aparece ahí, que es como un huevito de codorniz, muy pequeñito. Entonces, la caja china lo que hace es irnos contando una historia, dentro de la historia, dentro de la historia, dentro de la historia, dentro de la historia, y así sucesivamente. Entonces, el recurso de la caja china es muy similar a lo que ocurre en una película, en este momento se me olvidó el nombre, pero es una película donde sale Leonardo DiCaprio, donde sale ahí dando vuelta una pirinola, ¿cierto? En este momento se me olvidó cómo se llama, pero es la historia dentro de la historia, el sueño dentro del sueño. Ese es el recurso de la caja china. Se llama así porque, evidentemente, al igual que las matrioshka, hay un elemento que son cajas chinas que se van uniendo una con la otra. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de cómo se aprecia la caja china. Y en este caso dice... llegando a su casa, después de un duro día de trabajo y discusiones con su jefe que no sabía a ciencia cierta las consecuencias laborales que esto le traería, Juan empezó a recordar aquello que Pedro le había platicado. Jacinta le decía a Pedro, y ahí nos empiezan a contar la historia de Pedro. Era la chica más dulce que yo había conocido. A sus 15 años era toda una señorita. Yo recién había cumplido 16 cuando la conocí. Sus ojos del color de una avellana me cautivaron y no pude contenerme a saludarla. Hola, le dije, y ella me contestó con un melodioso hola. Platicamos y empezó a contarme su historia. Y ahora nos cuenta la historia de Jacinta. Nosotros venimos del norte, dijo Jacinta. Somos 5 de familia. A mi padre lo acaban de mudar del trabajo, a esta ciudad y apenas estoy empezando a conocerla. Mi padre, don Arnulfo, es gerente del gran hotel que está en el centro de la ciudad. Y ahí tenemos entonces una historia dentro de una historia dentro de una historia. Ya, el otro recurso que decíamos que íbamos a ver es el de las historias paralelas. Tal como dice el nombre, entonces, en este caso nos encontramos con dos narraciones, pero que ocurren, ¿cierto?, dentro de carriles que a veces se tocan y a veces no. Es decir, dos historias transcurren en un marco espacial y temporal diferente, pero con una cronología bastante similar. Para ponernos un ejemplo sumamente gráfico, teníamos que pensar en 2 líneas de tren, pero ambas líneas de tren van hacia el norte, básicamente. Entonces, los personajes en este caso pueden coincidir o presentar ciertas semejanzas que nos permiten construir un paralelo, pero el ambiente y el argumento van a ser distintos, es decir, nos cuentan 2 historias que se parecen, pero no son iguales. Y todo esto ocurre dentro de la misma narración. Muchas veces, al final del relato, podemos comprender
cuál es el tema o el sentido donde ambas historias entonces se relacionan. Y eso es lo que ocurre en el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar, que es un texto que si no lo han leído, chiquillos, búsquenlo, porque es un texto que está construido súper bien en términos de estas historias paralelas. Entonces, dice así: distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones, lo cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones, lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueteado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se había arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podría salvarlo del final. Entonces, en este caso nos encontramos con una historia donde se nos narra, ¿cierto?, la historia de un motorista que va conduciendo, si no me equivoco, por las calles de Buenos Aires. Va conduciendo, ¡pap!, choca. Y en ese choque, ¿cierto?, se va al hospital. Y en el momento que está en el hospital, se empieza a quedar dormido a través de los sedantes, ¿cierto? Y empieza a soñar con que él es un indio moteca. Entonces, este indio moteca está arrancando de los indígena moteca. Este indígena moteca está arrancando de los indígenas aztecas que estaban realizando, ¿cierto?, sus cacerías para poder hacer sus rituales para los dioses. Por lo tanto, mientras él va arrancando, también choca con algo o se entierra algo, le pasan un montón de cosas en realidad y despierta siendo el motorista. Y ahí vamos teniendo las dos historias paralelas donde por un lado avanza el carril del motorista, ¿cierto?, que está en el hospital ahí que entre medio sedado, medio despierto, y avanza también la historia de este indígena moteca que va arrancando de las personas que lo quieren cazar. Y al final, y recién al final, no les voy a contar qué es lo que pasa para que lean el texto, pero se unen las dos historias y uno queda, oh, lo que pasó. Este es un texto cortito, chiquillos, ni siquiera alcanza a ser novela, es un cuento un poquito más largo, pero es buenísimo, así que de verdad recomendadísima la lectura. Ya, y finalmente, ¿cierto?, en todos los recursos narrativos encontramos también los datos y los indicios. Los datos, y aquí es donde empezamos a jugar un poco con el tema de la inferencia, los datos constituyen información directa y sitúan la acción y a los personajes en un espacio y un tiempo determinado. Es lo que nos entrega la narración de manera textual, mientras que los indicios son las pistas textuales que podemos ir encontrando para interpretar, ¿cierto?, y generar ciertas inferencias. Por lo tanto, este recurso narrativo de los datos e indicios nos obligan a tener una lectura súper activa y súper atenta de lo que estamos leyendo. Entonces, acá tenemos otro texto, ¿cierto?, que se llama Año Nuevo en Gander. Aquí, sí, ahí sí. Ya. Entonces, dice, Helga Schmidt González nunca pensó que alguna vez le tocaría pasar el año nuevo en un aeropuerto y menos en el de Gander, que no sabía si estaba en Escocia, Irlanda o Canadá. La tercera es la respuesta correcta, dijo Juanito Gándara, que estaba emocionado, porque era la primera vez que ella volvía a Chile después de. Juanito le trabajaba a los viajes en una agencia de Bremen. Inventó para ella la ruta de regreso más disparatada, pero también la más económica, con largas esperas y cambios de aviones en Gander, Miami y Lima, todo durante la noche de Año Nuevo de 1986. Entonces, en ese texto, los datos que podemos obtener, ¿cierto?, es que Helga Schmidt nunca pensó que alguna vez le tocaría pasar el Año Nuevo en un aeropuerto y menos en el de Gander. Es decir, Helga estaba en un aeropuerto el día de Año Nuevo. Y después nos encontramos con que este día de Año Nuevo, ¿cierto?, es la noche del año 1986. Y en relación a eso, también nos dice que era la primera vez que ella volvía a Chile después de. Eso quiere decir que en ese momento ella está en el aeropuerto de Gander, ¿cierto? Y podemos inferir que ella viene viajando a Chile después de la ocurrencia de algún evento de importancia. Por eso habla de después de. No nos dice qué evento es, pero nos dice que viene retornando al país después también
de muchos años. Entonces ahí nosotros vamos extrayendo ciertas inferencias, vamos interpretando algunos elementos con los cuales podemos trabajar a través de pistas y también indicios. Y hasta ahí tenemos entonces a grandes rasgos lo que podría haber sido la unidad, ¿cierto?, de narrativa. Entonces, viajamos ahora al mundo de la lírica, esta que ustedes estaban reclamando, ¿cierto? El otro día los vi en algunos foros, en algunas cosas, estaban reclamando que no había entrado ningún poema en la PSU. Creo que este es el 4º año ya que no salen los poemas, pero aparecen dentro del temario. Ya, entonces vamos a partir lírica porque vamos a trabajar con este texto. Dice: ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco, ¿estás lucida? Y, para no ser nada, ¿estás lozana? Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Y este poema es de Luis Góngora y se llama A una rosa. Entonces, a partir del título, nosotros podemos obtener que está hablando acerca de una rosa, ¿cierto? Que todo esto que le habla a una rosa. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar la estructura interna, pero súper rapidito, porque en realidad esto es materia de años anteriores. Entonces, tenemos que el hablante lírico es esta voz ficticia que se expresa en el poema como emisor. En este caso, podemos hablar simplemente de que el hablante lírico es un alguien. No sabemos quién es porque no hay ninguna palabra que lo determine ni como hombre ni como mujer. Y al igual que el narrador, en el caso del género narrativo, en este caso el hablante lírico es alguien creado por el poeta. El poeta escribe, el hablante lírico es el que nos va contando, nos va diciendo las cosas que ocurren en el poema. Por lo tanto, no podemos decir que en este caso sea, por ejemplo, Luis de Góngora. Después, el objeto lírico es el elemento, la circunstancia o el ser que provoca un estado determinado en el poema. En este caso, el objeto lírico, al parecer, ¿cierto?, considerando el nombre del poema, sería una rosa. A la rosa le están hablando. Después, el temple de ánimo tiene que ver con los sentimientos, las emociones o el estado de ánimo que expresa el emisor en el poema. Entonces, en este caso nos encontramos con un poeta que está súper incrédulo ante el nacimiento de la rosa. Incluso le dice: no nazcas, demora tu aparición, ¿cierto?, en el mundo, porque va a venir un tirano, es decir, cualquier persona, y te va a destrozar. Y también tenemos entonces la actitud lírica, que en este caso vendría siendo la forma que utiliza el hablante para presentar los sentimientos en el poema, es decir, de qué manera habla el hablante lírico. Sí, habla el hablante lírico, para contarnos las cosas que van ocurriendo. Entonces, en este caso teníamos un hablante con una actitud apelativa, ¿cierto? O también llamada apostrófica, donde él le va hablando al objeto lírico, ¿cierto? Le va diciendo a la rosa: no nazcas, no hagas aquí, le hace preguntas, ¿cierto? ¿Por qué eres tan bonita si vas a morir? Y así, una serie de elementos. Ahora, la dificultad que siempre nos presentan los textos líricos, ¿cierto?, es en términos de lo que es la denotación y la connotación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando nos expresamos, como estamos hablando de un contexto determinado y en una situación comunicativa determinada, muchas veces es fácil reconocer que cuando estamos diciendo alguna frase un poco disparatada, ¿cierto?, el otro nos entienda. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, le ponemos sobrenombres a los amigos a partir de algún elemento físico o alguna situación que hayan vivido, o hacemos comparaciones con elementos tanto del mundo animal como del mundo de las cosas qué sé yo, de todos los elementos que podemos obtener, ¿cierto? Si no tenemos esos contextos, muchas veces es difícil identificar cuál es la denotación y la connotación. Entonces, cuando hablamos de denotación, estamos hablando, ¿cierto?, de esta relación directa que se genera entre aquello, es decir, la palabra, ¿cierto?, y aquello a lo que se quiere referir. Para decirlo de manera más sencilla, la denotación es el significado que podríamos encontrar, por ejemplo, en un diccionario. Por lo tanto, bajo el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, en el caso de la denotación, solamente un significado va a ser posible. ¿Por qué? Porque ese es el contexto que tenemos y no tenemos más. En el caso de la denotación, nosotros no tenemos que interpretar absolutamente nada. Es lo que es y hasta ahí nos quedamos. Es decir, es un significado sumamente literal. Entonces, tenemos acá que la denotación, por ejemplo, la frase: estudiaré biología cuando salga del colegio. Si nosotros nos pusiésemos a interpretar esa frase, podemos estar tirando muchas tallas, ¿cierto? Y sobre todo en doble sentido. Pero la denotación
es literal. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de biología, significa que vamos a estudiar la ciencia que trata de los seres vivos. Y hasta ahí nos quedamos porque es literal, es objetiva. No cambia los significados, no tenemos que interpretar absolutamente nada. Sin embargo, el género lírico, como actúa a través de las figuras retóricas, ¿cierto? La denotación aparece bien poquito en el género lírico, aparece más que nada la connotación. La connotación es la interpretación de ciertos mensajes a partir de la información textual que se nos presenta. Por lo tanto, la connotación también es un ejercicio inferencial, porque tenemos que fijarnos en el contexto. Por ejemplo, en el poema que estábamos leyendo al inicio, este de A una rosa, ¿cierto? Si nosotros leemos ese poema, no sabemos a quién le están hablando, no tenemos idea, hasta que leemos el título del poema. Entonces, en ese caso tenemos que ir fijándonos también en el tema de la connotación, donde, ¿cierto?, se basa en ciertas semejanzas que podamos establecer a través de un contexto determinado para poder interpretar. La connotación sí es interpretativa. Entonces, acá tenemos, tienes un corazón de oro, una frase que podríamos escuchar en cualquier parte. ¿Qué quiere decir esto? En sentido figurado, ¿cierto? Que tu corazón es muy valioso porque hacemos la comparación entre el corazón, ¿cierto? Que en este caso también la palabra corazón está siendo figurada. Tiene entonces un corazón, ¿cierto?, de mucho valor, igual que el oro, ¿cierto?, que entrega cierta valía, en este caso monetaria, en este caso es un valor más bien de cariño, de apoyo, qué sé yo. Y en el caso del corazón también, porque no es que el corazón de la persona, ¿cierto?, el órgano que bombea sangre, tampoco es que ese corazón sea valioso y lo vamos a vender. No, nos estamos refiriendo al alma, al cariño de la persona, qué sé yo, que tu ser interior, tu manera de ser, básicamente, es la valiosa. Por lo tanto, ahí también tenemos una figura que está donde se está utilizando entonces la connotación. Ya. Y en relación a eso, fíjense acá, vamos a seguir leyendo el mismo poema, por eso estamos trabajando con cada elemento, ¿cierto?, de los textos literarios, narrativo, lírico y dramático, lo vamos a ir trabajando con un texto durante la clase. Entonces teníamos el poema, ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tampoco estás lucida, y para no ser nada estás lozana, si te engañó tu hermosura vana, bien presto las verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. En la denotación, ¿cierto?, si nosotros apreciamos simplemente lo que aparece acá en el poema, nos encontramos con que el hablante se dirige a una rosa y la alerta sobre su brevedad y fragilidad de su vida. Absolutamente nada más. No estamos interpretando nada. Ahora, estamos hablando de connotación y de género lírico. Sí tenemos que interpretar, entonces aquí nos encontramos ante una metáfora. ¿Qué metáfora? La rosa como una metáfora de la vida. Alude a la existencia del ser humano a la que se le atribuyen las características de la rosa. La existencia es bella, pero breve, y está destinada a ser contada por un robusta mano o por un tirano. Palabras que en este contexto se refieren entonces también a la muerte. Y ahí nos encontramos entonces con la connotación, donde vamos implicando, ¿cierto?, un análisis mayor, un análisis interpretativo en torno a el poema que estábamos leyendo. Ahora bien, hay un elemento que se van repitiendo, ¿cierto?, a través de la historia literaria. Decíamos, y esto, ¿cierto?, que muy grabado en la cabeza, la historia literaria es una historia sumamente antigua. Nace casi junto con el hombre en la medida que el hombre va creando cultura. ¿Por qué? Porque nos vamos contando cosas, nos vamos narrando ciertos elementos. Entonces, a partir de ahí, hay ciertos temas que se van repitiendo a lo largo de la historia literaria, es decir, a lo largo de la historia del ser humano en sí mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de tópicos literarios, estamos precisamente hablando de estos temas. Los tópicos literarios son esquemas mentales fijos que se han transmitido de generación en generación en el caso de la literatura y se han ganado un lugar común dentro de ella. Es decir, para hacerlo más sencillo, los tópicos literarios son temáticas recurrentes dentro de la historia literaria. Entonces, la retórica, y no solamente la retórica, sino que cualquier elemento que tenga relación con el género, con los textos literarios, toma estas temáticas comunes y las convierte en ciertas fórmulas a las que llama por su nombre, ¿cierto?, para identificar un cierto grupo de temáticas particulares que fueron trabajando tanto la narración como la obra dramática como el poema. En este caso nosotros nos vamos a quedar con el poema, pero ojo, estos tópicos literarios los podemos ver aplicados en muchas partes. Entonces, vamos a ver, no todos los tópicos literarios porque también hay muchos, pero en este caso nosotros vamos a ver 6. Por un lado, tenemos el tópico, ¿cierto?, del tempus fugit o tiempo fugaz. Todos estos nombres, de hecho, van a ser todos en latín porque así de antiguos son.
Entonces, el Tempus Fugit lo que hace es reflexionar en torno a lo rápido que va pasando la vida, ¿cierto? Porque estamos en un punto de nuestra vida y pasó súper rápido 10, 20, 30 años y no nos dimos ni cuenta. Entonces, ejemplo, recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Estamos ahí esperando la muerte, nada más. Son súper deprimentes en general los tópicos literarios. Por otro lado, tenemos el Carpe Diem, o también llamado aprovecha el día. El Carpe Diem lo que nos invita, ¿cierto?, es a vivir la vida todos los días, cada día de nuestra vida, como si fuera absolutamente el último, como si nos fuéramos a morir al final del día o nos fuéramos a morir mañana. Entonces, tenemos, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Las canas. A eso se refiere. Entonces nos dice, aprovecha tu juventud, aprovecha porque se viene todo súper rápido, muy similar al Tempus Fugit, se viene todo súper rápido y te vas a llenar de canas y te vas a poner viejo. Entonces, coged de nuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra la nieve de hermosa cumbre. En el fondo, disfrutar, aprovechar cada día de la vida como si fuese el último. Contemptus mundo o desprecio por el mundo, también, súper así como deprimente. Reflexión en la que se desprecia lo que se puede ofrecer la realidad. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Puros lamentos, básicamente, ¿cierto? No me interesa nada el mundo, no estoy ni ahí, no me importa. Entonces tenemos ahí un desprecio por el mundo, un desprecio por la vida que se está viviendo. Tenemos también acá el Vanitas Vanitatum, o también vanidad de vanidades. El Vanitas Vanitatum lo que hace es trata el carácter falaz de las cosas, es decir, las cosas mentirosas de las cosas, y la necesidad de abandonarlas por otras más elevadas, es decir, cosas que en verdad importen. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Toma las cosas relevantes, básicamente, no lo vano, no lo que se va a desvanecer rápidamente, sino que toma las cosas que de verdad sean importantes. Después tenemos la vita somnium o la vida como sueño. La vita somnium lo que hace es presentarnos la vida como una experiencia irreal, una ficción extraña y pasajera, algo como que estoy siempre viviendo en un sueño. Por ejemplo, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Que se vendría siendo un monólogo de la vida es sueño, que lo vamos a ver en un ratito más. Ya, y finalmente tenemos el Ubi sunt, o también llamado ¿dónde están?, que es una pregunta retórica por todos aquellos elementos de los que alguna vez gozamos, de los que alguna vez vivimos y que ya no están. ¿Dónde están ahora aquellos ojos claros que llevaban tras sí colgada mi alma doquier que ellos se volvían? Están preguntando entonces por alguien que se fue, ¿cierto? ¿Dónde están ahora aquellos ojos claros? Esa persona ya no está. Esa persona de ojos claros ya no está. Y estoy preguntando dónde está. Ya, y como decíamos, ¿cierto?, al inicio de la clase, donde estábamos viendo qué era lo que íbamos a revisar la clase el día de hoy, nosotros nos vamos a centrar en esta clase, y esta clase está centrada en la época literaria llamada barroco. En el barroco se desarrolló una técnica literaria conocida como soneto. Los sonetos son poemas, pero son poemas que están estructurados de cierta manera, por eso se llaman de esa manera, se llaman sonetos. Entonces, el soneto, como dice ahí, es una composición poética que se origina y desarrolla en Italia durante el siglo XIV, especialmente de la mano de Francesco Petrarca. Fue cultivado también por los poetas españoles del siglo de oro, que es algo que también vamos a revisar el día de hoy. El soneto es un poema estructurado, siempre tienen exactamente la misma forma, por eso se llaman así, se llaman sonetos. Entonces, ¿qué es lo que presenta? 14 versos en decasílabos, organizados en 2 cuartetos y 2 tercetos. Siempre van a ser entonces 4 versos al inicio, 4 versos siguientes, 3 versos, 3 versos. Y así separamos entonces las estrofas. Entonces, en el mismo poema que hemos estado leyendo, por ejemplo, este de la A una rosa, nos encontramos con 2 cuartetos. Fíjense que acá tenemos, me voy a ayudar con el cursor. Acá, ¿cierto? Tenemos un cuarteto, otro cuarteto. ¿Por qué hablamos de cuarteto? Porque son 4 versos, ¿cierto? Que cada uno formando una estrofa. En el caso del final del texto, nos encontramos con 2 tercetos. En este caso, ¿cierto? Acá 3 versos, separación de estrofa,
3 versos más. Y la estructura que tienen también es muy fijada en términos de lo que vendría siendo la rima. Nos encontramos con una rima A-B, ¿cierto? Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Tenemos acá entonces la rima entre mañana y lozana, por eso A. Y entre vida y lúcida. Y acá al final, ¿cierto? Donde están los tercetos, nos encontramos con que mano rima con tirano, permitida rima con vida y suerte rima con muerte. Entonces eso en el fondo conforma un soneto, cuando encontramos una estructura fija, ¿cierto? De 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya, y nos vamos hacia el final de este texto literario, que vendría siendo el drama. En relación al drama, vamos a trabajar con el libro La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, también conocido como La vida me da sueño, porque es medio lento, porque utiliza un lenguaje muy extraño. Vamos a ver en todo caso por qué es eso. Entonces, dice Segismundo entre sus sueños: piadoso príncipe es el que castiga tiranos, muera Clotaldo a mis manos, bese mi padre mis pies. Clotaldo, que está escuchando el sueño de Segismundo, dice: con la muerte me amenaza. Basilio también se sorprende, el papá de Segismundo, dice: y a mí con rigor y afrenta. Clotaldo nuevamente interviene y dice: gritarme la vida intenta. Lo que hace entonces Segismundo es que quiere matar a todo el mundo, básicamente. Ya, en relación a la estructura interna del género dramático, nos vamos a encontrar con que también tenemos las mismas etapas, ¿cierto? De introducción, desarrollo y desenlace, solo que aquí toma distintos nombres y los dividimos según las estrategias también que utilicemos. Entonces, primero tenemos la presentación del conflicto, donde se dan a conocer las fuerzas que se oponen y los objetivos. En el caso del desarrollo del conflicto, donde ya estamos empezando a generar el desarrollo, ¿cierto? Ya presentamos los personajes, ya presentamos todo lo que teníamos que saber, ahora ya nos estamos yendo hacia el conflicto mismo. Las fuerzas luchan para lograr sus metas. En el caso de del clímax, que es el momento de mayor tensión, enfrentamos, ¿cierto?, la oposición de estas dos fuerzas que se enfrentan, para terminar con el desenlace dramático, donde una de las dos fuerzas fue derrotada y se finaliza entonces el conflicto. Fíjense que ahí la palabra que más se vuelve a utilizar es la palabra conflicto, precisamente porque el conflicto es lo más importante del género dramático. Sin conflicto no tenemos drama, básicamente. Sin conflicto no tenemos cómo argumentar la existencia de una obra dramática. ¿Por qué? Porque el conflicto dramático se va a generar dentro de distintas perspectivas. Por un lado vamos a tener un debate moral del personaje enfrentando su destino, es decir, el personaje no tiene un antagonista, el protagonista no tiene antagonista, sino que es el mismo quien se está enfrentando a un destino totalmente incierto. También tenemos, ¿cierto?, los intereses enfrentados entre el individuo y la sociedad, lo que él quiere, pero la sociedad no le quiere dar, porque entonces el protagonista vendría siendo un rupturista. Nuevamente, no tenemos antagonistas, sino que el antagonista es un colectivo, que en este caso vendría siendo la sociedad. Rivalidad entre personajes que tienen distintos intereses es la más clásica, la que podemos ver en la película de los superhéroes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un protagonista y un antagonista. Ambos son personajes principales, porque el protagonista necesita al antagonista y viceversa. El antagonista también necesita al protagonista para estarse enfrentando ahí continuamente y luchar cada uno contra el otro. También tenemos la lucha interna del protagonista, donde él está luchando seguramente con alguna característica generalmente de tipo psicológico, no puede y le cuesta mucho avanzar a partir de él mismo. Y el conflicto entre dos concepciones de mundo. Y ahí nuevamente tenemos entonces la aparición del antagonista, pero en este caso que tienen que ver con las maneras de ser, más que con que uno es el bueno y el otro es el malo, tiene que ver más que nada con las maneras de ser de cada uno. Entonces el elemento central de esta parte es que el conflicto dramático, sin conflicto no tenemos drama. Ahora, dentro de las formas, ¿cierto?, del discurso dramático, nos vamos a encontrar con el diálogo. El diálogo es un elemento sumamente importante dentro del drama, porque aquí no tenemos esta voz ficticia que nos va contando qué es lo que ocurre, como teníamos en la narración, y en la lírica no teníamos el narrador y el hablante lírico. En este caso tenemos solamente el diálogo de los personajes, quienes nos van contando y nos van motivando, ¿cierto?, a avanzar dentro de este conflicto, es decir, van motivando el avance de la acción. Y por otro lado tenemos otro uso del lenguaje, que son las acotaciones. Las acotaciones son textos presentes en la obra dramática que nos van orientando la puesta en escena, es decir, dónde tiene que ir cada cosa ubicada. Entonces, en el caso del uso del lenguaje, ¿cierto?, dentro del discurso dramático, vamos a encontrar 3. Por un lado tenemos el diálogo, el monólogo y el aparte. En el caso del diálogo es la interacción, ¿cierto?, lo que podemos ver acá arriba.
acá. Sí, acá arriba, ¿cierto? Es la interacción entre dos personajes donde se intercambian mensajes. En el caso del monólogo tenemos un solo personaje, fíjense que acá no hay ninguno más, tenemos solamente un personaje quien está hablando en el escenario y está reflexionando. Mientras que por otro lado tenemos el fenómeno del aparte, donde el personaje se dirige directamente al espectador, se dirige directamente al público, quebrando un poco la barrera de la representación dramática, ¿cierto? Pero lo que hace que también el público se interese un poquito más por lo que va ocurriendo. Ya, y en relación a eso entonces también tenemos los personajes tipo. Los personajes tipo son personajes que están establecidos dentro de ciertas características que todos los personajes han ido compartiendo a lo largo de la historia. Un poco similar a lo que ocurre con los tópicos literarios, donde los personajes tipo se han repetido a lo largo de la historia y también encontramos, ¿cierto?, que los tópicos literarios también se han ido repitiendo a lo largo de la historia literaria. Entonces, los personajes tipos son personajes que reúnen un conjunto de características, ya sea físicas, psicológicas o morales, y que son reconocidas también por los lectores. Por ejemplo, en las películas de superhéroes, en las películas de acción, es súper fácil identificar quién es el héroe, quién es el que salva el día, porque todos comparten exactamente los mismos rasgos, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, vamos generando estos personajes típicos. Ah, este es el héroe, ah, este es el bueno, ah, este es el malo, ah, este es la aquí, este... Son los personajes tipo, donde se van repitiendo ciertas características a lo largo entonces de las presentaciones. Entonces, en relación a los personajes tipo, vamos a encontrar que en este caso, como nos estamos refiriendo a literatura de barroca, ¿cierto? Hay muchos personajes tipo, ojo, en este caso nosotros nos estamos centrando en lo que es la literatura barroca, que la vamos a explicar inmediatamente. Entonces, los personajes tipos de la literatura barroca vamos a encontrar a la dama, al galán, al gracioso, al rey, al villano, al poderoso y al caballero. En el caso de la dama, es una joven hermosa, una joven bella, ¿cierto?, que representa el linaje, el amor intenso y la audacia. No necesariamente es una dama en peligro, sino que también se puede atrever a hacer cosas. Junto con el galán, entonces, constituyen el centro sobre el que gira la acción dramática. Entonces, después tenemos al galán, que el galán, ¿cierto?, es un joven apuesto, por eso es galán, es apuesto, ¿cierto?, que representa la gentileza, el linaje y el valor, el idealismo, la generosidad y la capacidad de sufrimiento. Es decir, va un poco a la par con quien vendría siendo la dama. Por otro lado tenemos el gracioso, que tal como lo dice el nombre, ¿cierto?, da risa, hace que uno se ría. El gracioso es el confidente del galán y tiene como rasgos típicos la fidelidad al señor, sentido del humor, amor por la buena vida, el dinero y la tendencia a huir de los riesgos, porque aparte es cobarde. Al contrario del galán, ¿cierto?, que está ahí poniéndole el pecho a las balas, el gracioso generalmente es cobarde. Ahora, si hacemos una comparación, ahora que lo estaba pensando, me acabo de dar cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en Los Simpsons tendríamos que la dama vendría siendo Lisa, el galán vendría siendo Bart y el gracioso vendría siendo Milhouse, porque es el que acompaña al galán. Ya, después tenemos el rey, que es quien encarna el orden social. Es la persona que está ahí encargada de hacer las directrices, las cosas como deben hacerse. Cuenta con prudencia, sentido de la justicia y protege al desvalido ante la injusticia, porque es la máxima autoridad. Por otro lado tenemos el villano, y ojo con ese nombre, cuando hablamos de villano no es el malo, ya, sino que habla de villano de ser que habita las villas. Personaje con gran sentido de honor, valiente, amante de la paz y las las tradiciones de su aldea. Es el acompañante, es un personaje bueno, ojo ahí, hablamos de villano, no hablamos de malo, sino que vive en la villa. Después tenemos el poderoso, quien comparte las características positivas del galán, es decir, el linaje, el valor y la audacia, pero no es tan bueno, sino que en este caso nos encontramos con un personaje que es más bien soberbio, que no está muy interesado en las cosas morales ni cómo deben hacerse, sino que se las vale por sí mismo. Y finalmente tenemos al caballero, que en el caballero es quien protege a la dama y se caracteriza por su actitud vigilante y su autoridad para hacer respetar el orden social, moral y el honor, es decir, está ligado directamente también al rey. Y finalmente nos vamos a las épocas literarias. Entonces, en el caso de las épocas literarias, ya lo hemos estado anunciando, vamos a hablar con respecto al barroco y la literatura del siglo de oro. Entonces, la literatura barroca, fíjense en esta imagen, que es escultura barroca. El barroco nace en los tiempos donde está más o menos determinado, es entre el siglo XVI y el siglo XVII. Época de grandes descubrimientos en el mundo, ¿cierto? Época de colonización americana, ¿cierto? De nuevas aperturas de rutas comerciales. Entonces, había un elemento que había mucho en el mundo que era dinero. Entonces, la literatura barroca
que nace durante este tiempo, nace específicamente en Italia y nace como respuesta al Renacimiento. Es decir, ya tuvimos todo un valor en términos de los elementos culturales. El barroco, si bien mantiene ciertos elementos culturales, ya le interesan más otras cosas como la grandilocuencia y las cosas muy grandes. Fíjense acá entonces en esta imagen, ¿cierto? Una arquitectura típicamente barroca que fíjense que es súper recargada y muy presente el color dorado, que probablemente es oro, literalmente. Entonces, es muy cargada al tema, ¿cierto?, de lo que es lo recargado, de que no se note pobreza, básicamente, que haya mucho de todo. Entonces, por eso mismo, en el caso de la literatura barroca complica y desarmoniza las formas desarrollando el ingenio y los estilos originales. Hay mucha información en cosas muy pequeñas. Entonces, como están tan preocupados del dinero y de tener muchas cosas y de llenarse también de muchos lujos y muchas alhajas, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la desesperanza, aparece el hastío. ¿Por qué? Porque así como habían algunos que tenían mucho oro, muchas tierras, muchas riquezas, se empezaban a notar las diferencias sociales. Y en esas diferencias sociales teníamos seres que estaban rogando por un mendrugo de pan, seres que estaban muy desvalidos, sobre todo las mujeres y los niños. Por lo tanto, teníamos también una diferencia social muy grande. Por eso mismo en la literatura barroca, los temas que trata son la vida como lucha, los sueños, las mentiras y la fugacidad de la vida del ser humano. Entonces, en términos de lo que vendría siendo, ¿cierto?, las representaciones que estuvimos viendo, narrativa, lírica y dramática. En el caso de la narrativa nos encontramos con el génesis de la novela moderna, por eso también es tan importante la literatura barroca, porque da el puntapié a lo que nosotros venimos leyendo desde entonces. Presenta contrastes entre conciencia y realidad, y ahí encontramos el ejemplo de El ingenioso y algo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, donde Don Quijote jura que está viviendo lo que está viviendo, y después nos damos cuenta que Don Quijote en realidad está medio trastocado, ¿cierto? Es un personaje que jura que está viviendo en el medioevo cuando en realidad no, por lo tanto ahí tenemos ahí un tema entre lo que es la conciencia, ¿cierto? La conciencia y la realidad. En el caso de la lírica nos vamos a dividir entre el conceptismo, que es un concepto que precisamente está ligado mucho a lo estético, es decir, al ordenamiento de las palabras, al refrufru de las palabras, a que las palabras sean incluso muy complicadas a veces de entender, porque, insisto, la literatura barroca tiene mucho que ver con el que no se note pobreza, que haya un poco de todo. Y por otro lado tenemos el culturalismo, que está más bien preocupado del contenido, es decir, eliminar las imágenes, eliminar tanta metáfora, eliminar tanta figura retórica para decir finalmente lo que queremos decir. Y en el caso del drama nos encontramos con un contraste entre lo trágico y lo cómico, lo religioso y lo popular. De hecho, en esta misma época donde empieza a aparecer fuertemente la tragicomedia, es decir, las representaciones dramáticas donde se mezcla tanto lo risible con lo que es muy triste, para generar entonces en el espectador también una conciencia de que nos podemos reír y podemos llorar, hacer todo junto en la misma sala de teatro. Y en ese caso nos encontramos con el ejemplo de La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca, que lo vamos a revisar inmediatamente en un ratito. Ya, y en el caso del siglo de oro español, la verdad es que este es un concepto un poquitito controvertido porque si hablamos de siglo de oro español, nos perdemos un poco de algunas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad no es un siglo, es más tiempo que eso, y porque la palabra oro nos da la impresión de que hay una cantidad de riquezas enormes, cuando en realidad, insisto, fíjense en estas pinturas, por ejemplo, se nota mucha pobreza y mucha desilusión, muchas cosas así como terribles. Entonces, el siglo de oro español se inicia con el descubrimiento de América en 1492 y culmina con la muerte de Carlos II en el año 1700, con que también culminamos la dinastía de los Austrias en el Imperio Español. Entonces, el siglo de oro español corresponde, el tiempo, ¿cierto?, se corresponde con la literatura barroca, por lo tanto encontramos una literatura muy exagerada, muy recargada y también muy rupturista, donde predominan los temas amorosos, el honor, la religión y la sátira. Imagínense, mezclar la religión con la sátira, igual medio difícil en términos de lo que vendría siendo la época, ¿cierto?, donde la religión era muy estructurada, que no contemos cosas que no se tienen que contar, les da lo mismo. Mezclaron la religión con la sátira y salió un experimento bien entretenido a veces. Y entonces, en este caso, ¿cierto?, tenemos que Pedro Calderón de la Barca mezcla las normas de la comedia con los temas graves y hace evolucionar entonces también la tragedia hispánica, ligándola también un poco más a lo que es lo tragicómico. Y en ese sentido,
nos encontramos con la obra cúlmine del siglo de oro español, que es La vida sueño. La vida sueño es la narración de una situación que ocurre en un castillo, ¿cierto? Donde, al igual que ocurre con la tragedia griega, pero en este caso rompemos con la tragedia griega, al nacer un personaje llamado Segismundo, un bebé llamado Segismundo, el oráculo dictamina que éste se va a convertir en tirano tras derrotar a su papá. Entonces, no solamente va a pelear con su papá, sino que va a matar al papá y se va a transformar en un tirano. Un tirano es una persona que trata muy mal a su pueblo. Entonces, su papá, llamado Basilio, dijo, mi hijo murió, cuando en realidad lo que hizo fue encerrarlo en una torre muy alta. Pasa el tiempo, Segismundo crece, ¿cierto? No sabe nada del mundo, no tiene idea de nada. El único contacto que tiene con el mundo es Clotaldo, que es su carcelero. En esta situación, pasado el tiempo, ¿cierto? Basilio decide darle una oportunidad a Segismundo, ver si es que efectivamente el vaticinio del oráculo se cumplía. Entonces, fue a visitar a Segismundo y a Segismundo lo sedaron y lo pusieron a gobernar el país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Segismundo piensa que es un sueño y se pone a gobernar. Pero resulta ser que el vaticinio del oráculo tenía razón, y en este gobierno que experimenta cierto Segismundo se transforma en un tirano, es decir, un muy mal gobernante para su pueblo. Basilio lo vuelve a dormir, lo encierra nuevamente, ¿cierto? Y lo hace creer que todo fue un sueño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo se da cuenta que Segismundo no había muerto y empieza a clamar por la vida de Segismundo, empieza a pedir por su soberano príncipe, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Basilio? Bueno, Basilio tiene que liberarlo y Segismundo, tras vencer a su papá, se ponen a pelear. Lo vence, decide agachar la cabeza, ¿cierto? Lo perdona y se pone en servicio del rey. Con esto, ¿qué es lo que demuestra? Que uno también puede vencer al destino. Por eso te decía, es distinto a la tragedia griega, donde la tragedia griega, si el oráculo te decía que ibas a hacer tal cosa, tenías que hacer tal cosa. En este caso, ¿cierto? La tragicomedia española nos plantea que si tú quieres lograr algo, puedes hacerlo. Puedes vencer al destino. En este caso, ¿cierto? Segismundo lo que hace es controlar su pasión y se da cuenta que la voluntad humana puede vencer los designios del destino. Entonces, vamos a ver un pequeño video de precisamente La vida sueño. Ya, pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. El lecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. Yo Segismundo no soy. Obligado no te quedo. Y pedirte cuentas puedo del tiempo que me has quitado libertad, vida y honor. Y así agradeceme a mí que yo no cobre de ti. Pues eres tú mi deudor. ¿Es la vida una ilusión, una sombra, una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Ya, entonces, que toda la vida es sueño y los sueños son. Eso es lo que nos plantea entonces La vida sueño, ¿cierto? Una obra muy, muy, muy barroca. Si se fijaron, ¿cierto? El uso de los colores no era tanto el recargo dentro de la misma presentación de la obra teatral, ¿cierto? Sino más bien el uso del tema del claroscuro, de jugar con las sombras, el momento, ¿cierto?, en que Segismundo está despertando y no sabe si es un sueño, si es la realidad, cubierto por un velo, cuidado, ¿cierto?, por los carceleros, etcétera, etcétera, donde él está tratando de identificar qué es lo que pasa con él. Es una obra dramática sumamente cruel, porque pensemos que Segismundo vivió toda su vida encerrado. Ya fue negado por su padre y fue toda la vida encerrado. Entonces es un texto bastante cruel. Y a partir de eso es que Segismundo le dobla la mano al destino y dice, bueno, no importa.
voy a gobernar para hacer el bien, voy a gobernar para aquí, voy a gobernar para allá, pero en el fondo lo que nos plantea es que toda la vida sueño y los sueños, sueños son. Es decir, hagamos lo que se nos plazca, porque así como los sueños podemos incluso hasta volar, él nos dice, ya, hagámoslo, si podemos. Ya, y los textos no literarios y los textos expositivos están preguntando por ahí. Los textos expositivos la verdad es que salen poco en segundo medio. Poco en segundo medio. Sale más que nada el texto argumentativo. De hecho, el texto argumentativo se repite en primero, segundo, tercero, medio. Texto expositivo también, pero se presenta con más fuerza el texto argumentativo. Y como ya nos quedan poquititos minutos para ir concluyendo la clase, vamos a revisar entonces este discurso argumentativo. En relación al discurso argumentativo, entonces, tenemos que este es el medio a través del cual expresamos opiniones frente a un tema generalmente de características polémicas. Este es un elemento, ¿cierto? El tema de lo polémico. Esto es un elemento súper importante dentro del punto de vista de lo que es argumentativo, precisamente porque si no tenemos polémica, no tenemos diferencia de opinión. Esa es la gracia de lo polémico. Necesitamos la polémica para poder opinar distinto. Y desde ese punto de vista, entonces, el discurso argumentativo lo que hace es o convencer, o persuadir, o disuadir a los oyentes del discurso, a los receptores del discurso, en relación a la postura determinada que nosotros tengamos. Entonces, en relación a eso, tenemos hecho y opinión. Cuando hablemos de los hechos, y esta es una diferencia que tenemos que hacer muy clara en términos de el discurso argumentativo. Cuando hablamos de los hechos, son elementos verdaderos, son elementos reales que nosotros podemos comprobar a ciencia cierta. Para todos son iguales, son objetivos. Mientras que la opinión, al contrario del hecho, esto es totalmente contrario, la opinión es un punto de vista totalmente particular, donde nosotros expresamos nuestra propia intención en torno a un tema que no necesariamente tiene que ser igual a la del otro, no necesariamente tiene que ser tampoco igual a los de los demás, todos los otros, a los demás, ¿cierto? Porque es propia, es variable, ¿cierto? Es subjetiva, y desde ese punto de vista tampoco podemos afirmar entonces que sea cierta o sea falsa, porque es mi opinión y está fundamentada desde el punto de vista de todas las vivencias y las creencias que nosotros podamos tener. Entonces, en relación a eso, la estructura interna del discurso argumentativo, nos encontramos con una tesis, argumentos y conclusión. En relación a la tesis, es ahí donde nosotros presentamos nuestra opinión. ¿Qué decíamos? Para nosotros poder validar nuestra opinión, ¿cierto? Para convencer, persuadir o disuadir a un otro, al receptor, debemos ser capaces de presentar nuestra opinión y validarla frente al otro. Entonces, la tesis es la idea principal de la argumentación y se presenta como una opinión. Para poder validarla, es decir, para poder presentarla como algo que es cierto, que es correcto lo que estamos opinando, necesitamos presentar el otro elemento que son los argumentos. Los argumentos son datos que respaldan lo planteado en la tesis y por ende estamos hablando en este caso ahora sí de hechos, elementos que podemos comprobar para generar una buena argumentación. Para su aceptación deben conformarse por hechos comprobables y aceptables entonces. Y finalmente, en conclusión, tenemos la idea a la que se llega una vez que la tesis es comprobada o refutada. Es decir, lo que presenté en mi tesis era cierto o está incorrecto. Entonces, por ejemplo, tenemos, usted debe cambiar su automóvil. Eso es algo que podríamos escuchar tal vez en la radio o en la televisión. Usted debe cambiar su automóvil. Digo, yo no quiero cambiar mi auto, está nuevo, lo compré hace poquito, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Por qué? Porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes, elemento que se puede comprobar, exponiendo a la población a aspirar sustancias tóxicas, también se puede comprobar. El Ministerio de Salud y de Transporte son claros al respecto de los límites de acción contaminante por un automóvil, también se puede comprobar. Son puros hechos, los argumentos siempre tenemos que respaldarlo a través de hechos. Para llegar a la conclusión finalmente, que es una conclusión bastante tautológica, ¿cierto? Desde el punto de vista de que se parece mucho a la tesis inicial. Usted debe cambiar su automóvil. Cambiar su automóvil lo beneficia a usted y el medio ambiente. ¿Por qué lo sé? Porque tengo todos esos argumentos que me dicen que el Ministerio de Transporte, que el Ministerio de Salud, que las partículas contaminantes y que todas esas cosas. Ya, entonces, para llegar a una buena argumentación, podemos llegar a través de muchos caminos. Dentro de esos caminos, y en relación al convencer sobre todo, vamos a encontrar los modos de razonamiento. Entonces, tenemos los modos de razonamiento por analogía, donde lo que hacemos es establecer una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y que se deduce que lo que es válido para uno es válido para otro. Entonces, el razonamiento por analogía básicamente es un razonamiento a partir de ciertos
Incluso podríamos decir ejemplos, porque estamos comparando dos elementos, estamos estableciendo, como dice ahí, una semejanza. Ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra, por lo tanto pertenecen a la misma cultura. Entonces ahí tenemos unas vasijas A, que se parecen mucho a unas vasijas B, por lo tanto ambas vasijas, como se parecen tanto, podemos afirmar o concluir que pertenecen a la misma cultura. En el caso del razonamiento por generalización, el nombre lo dice, es un razonamiento general, es decir, a partir de varios casos bastante similares, se generaliza una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo, que es generalmente la que se utiliza precisamente en cuando hablamos con abogados, donde a partir de varios casos que sean similares a los nuestros, ¿cierto? Se generaliza un dictamen para este nuevo que se está presentando. Entonces, ejemplo. Todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Entonces tenemos que fíjense que dice, todas las personas que trabajan en este horario les cuesta generar o absorber cierto la vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. ¿Por qué? Porque Amelia trabaja de noche, entonces le puede pasar exactamente lo mismo que a todas las personas que trabajan en horario nocturno. Después tenemos el razonamiento por causa, donde lo que establecemos es una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis, es decir, tenemos una causa y generalmente una consecuencia. Después tenemos, la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Entonces, en este razonamiento por causa, ¿cierto? Tenemos que Juanito, la mamá de Juanito, fumó. Esa sería la causa. Esa sería, la causa. ¿Qué consecuencia establecemos a partir de ahí? Que Juanito es un niño débil y con bajo peso a partir de lo que le pasó antes a la mamá o lo que hizo antes a la mamá. Y finalmente el uso de criterio de autoridad, donde lo que hacemos es razonar pero a partir de un experto. Por eso dice ahí que saludó la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. Como ha señalado el ministro, bla, 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 bla. El ministro, independiente del ministro que sea, supuestamente, es una autoridad en la materia que está administrando. Por lo tanto, debiese ser también una autoridad. Es lo mismo que hace cuando nos dicen, bueno, según el doctor, bla, 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 usted no debiese hacer tal cosa. Es la autoridad, por lo tanto, es correcto. Ahora, muchas veces caemos en los razonamientos, ¿cierto? O sea, aquí teníamos 4 tipos de razonamientos, de analogía, generalización, causa y autoridad, pero muchas veces estos razonamientos son erróneos. Por lo tanto, caemos en un concepto conocido como falacias. Las falacias, que es una palabra que tuvo tan de moda hace algún tiempo y afortunadamente estaba bien utilizada. Las falacias son argumentos erróneos o falsos, es decir, podríamos decir que las falacias son mentiras. ¿Por qué? Porque a pesar de ser incorrectos, muchas veces están dotados de una fuerza persuasiva sumamente grande. Es decir, lo presentan como algo sumamente real cuando en realidad no lo es. Y es aquí donde nosotros estamos llamados entonces a observar los textos, observar los discursos con mucha paciencia para poder sacar, ¿cierto?, conclusiones correctas de lo que nos están diciendo. Las falacias, ojo, eso sí, pueden ser presentadas tanto de manera voluntaria, es decir, nos quieren engañar, como también por ignorancia, sobre todo cuando las argumentaciones las hacemos sin estar muy seguros de algo, pero nosotros súper convencidos de lo que estamos hablando. Muchas veces también puede ser por ignorancia. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Este es el mejor celular, lo dice Alexis Sánchez. Alexis Sánchez es jugador de fútbol. No sabe necesariamente de celulares. No es un encargado de la materia. No estudió, que yo sepa, ninguna carrera relacionada con tecnología. Por lo tanto, que Alexis Sánchez me diga que este es el mejor celular. El viernes llovió, el sábado perdí mi teléfono y el domingo alguien me lo devolvió. Entonces, los viernes tengo mala suerte. Puede ser algo totalmente circunstancial. El viernes llovió, el sábado perdí mi teléfono, el domingo alguien me lo devolvió. Entonces tendría que también inferir, ¿cierto?, que los domingos tengo suerte porque alguien me devolvió el teléfono. No tiene nada que ver, son casos sumamente aislados. ¿Debes darme las contraseñas de tus redes sociales? ¿O acaso no me amas? No caigan nunca en esos chiquillos. Chiquillos, en ese caso claramente nos están chantajeando.
Por lo tanto, también es una falacia, está incorrecto, no se debe amar así. Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo. ¿O piensan que no debo aprobarlos en el examen? Chan. También, en ese caso estamos apelando directamente al temor. Y eso no es correcto, porque estamos trabajando desde el punto de vista, ¿cierto?, de los argumentos persuasivos con el temor, con el terror, incluso en algunos casos. Por lo tanto, no es válido, no es correcto hacer ese tipo de razonamientos. Entonces, en relación a eso, nos vamos a ir hacia el mundo de lo que son la publicidad y la propaganda. Fíjense aquí, justamente, Alexis Sánchez con el celular. Entonces, la publicidad, chiquillos, son mecanismos ciertos de vender elementos, de hacer interacciones comerciales con un otro, a partir de ciertos elementos. En este caso, entonces, tenemos ahí a Alexis Sánchez vendiéndonos un celular. Alexis Sánchez es jugador de fútbol. No sé qué hace vendiendo celulares. Ni celulares, ni relojes, ni elemento de perro, ni nada. No debiese si él es jugador de fútbol. Y por otro lado tenemos la propaganda, que la propaganda, por el contrario, ¿cierto?, no trata de vendernos absolutamente nada, sino que lo que hace es presentarnos una causa, presentarnos alguna labor, ¿cierto?, presentarnos alguna información frente a la que nosotros debemos adherir sin mediar mecanismos económicos. Mejor explicado aún, publicidad y propaganda, en este caso una publicidad, ¿cierto? El fundamento está orientada a establecer relaciones de tipo económico, comercial. Su propósito es que el productor, comerciante o publicista convenza a un otro, es decir, al potencial cliente, para que adquiera el producto o servicio o concepto promocionado. En este caso, ¿cierto?, Alexis Sánchez vendiéndonos un celular. Y en este caso ahí vendiéndonos pastas. Para familias de buena pasta, incluso le ponen, y sale ahí la familia feliz comiendo fideos. Y en el caso de la propaganda, tenemos un fundamento, ¿cierto?, que es de carácter ideológico, es decir, se basa en una divulgación de ideas con una orientación o tendencia definida. En este caso, ¿cierto?, nos están invitando a una familia para todos. Me dice, albergar por un tiempo un niño en tu familia es darle una oportunidad. Y ahí entonces tenemos que ver con el tema de las familias de acogida, donde pueden tomar niños, ¿cierto?, que están en transición para ser adoptados, para estar en un ambiente seguro, en un ambiente supuestamente familiar y de amor. Su propósito es obtener la adhesión del receptor a esa ideología, y acá en este caso no funciona ni por si acaso el símbolo del dinero, porque no hay dinero de por medio. Listo. Eso sería preguntas, chiquillos. Hicimos un súper gran repaso de segundo medio. ¿Alguna pregunta? Verbos performativos, dice Valentina Rojas. Los verbos performativos tienen que ver con los verbos que tienen relación con ejecutar una acción. Con ejecutar una acción y con cambiar la realidad de la acción que se está ejecutando. Yo los declaro marido y mujer. Ese declarar cambia la realidad de las personas que están involucradas ahí. Yo te declaro culpable también. Cambia la realidad de esa persona que está ahí. Por ejemplo, cuando pasan la lista, ¿cierto? Y uno va pasando ahí, por ejemplo, Sebastián Ule, ausente, no está. Cambió la situación de Sebastián Ule. Martina Rojas, presente. Ya, ver, Martina está, entonces Martina está cambiando su presencia. Ya está anotada ahí, está presente. Listo. Esos son los verbos performativos, son los que cambian las situaciones en el tiempo. La próxima clase, chiquillos, nos vamos con el repaso de tercero medio. Y actos de habla. Los actos de habla tienen que ver con las intenciones de las locuciones. Los actos de habla tú los vas a dividir entre lo que es locutivo y hiperlocutivo. El locutivo tiene que ver con la acción que tú estás emitiendo, ¿cierto? Con el mensaje que estás emitiendo. Y locutivo con la intención con lo que estás haciendo, mientras que lo perlocutivo con el efecto que genera en un otro. Acto locutivo, anda a comprar el pan. ¿Qué es lo que quiero? Que vayas a comprar el pan, que sería el acto ilocutivo. Acto perlocutivo, tú deberías ir a comprar el pan. Ya, sí. Chiquillos, que tengan una muy linda tarde. Aprovechen de descansar los que ya dieron la PSU. Tienen hasta el 26 para empezar a esperar sus resultados. Regalito de Navidad. Chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos próximamente. Atentos a las redes sociales de puntajenacional.cl para cualquier aviso, sobre todo las clases de Puntaje NEM, que la próxima clase ya es la última. Chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez
nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!